Vamos ahora a ver la siguiente parte de espacios vectoriales. Después de haber analizado los 10 axiomas y ya haber visto los dos de cerradura, ahora nos centraremos en otros dos axiomas que son el neutro y el inverso, que veremos a continuación. Los axiomas que vamos a trabajar ahora son el axioma 3, que tal cual lo que dice es que existe un elemento que vamos a llamar 0. Ya veremos qué significa, si es un 0 real o no. O sea, ese elemento va a ser el neutro, lo vamos a denotar por 0. Ese elemento, para empezar, tiene que estar dentro de nuestro conjunto que estamos definiendo como B para que este sea espacio vectorial. Y la propiedad es que al hacer la operación de cualquier elemento de B con el elemento que estamos llamando 0, ya sea 0 más x o x más 0, siempre regresamos al mismo valor del elemento original. Esto tiene que ocurrir para todos los elementos de x. Entonces esa es una primera característica. Y entonces lo que estamos buscando con el neutro es un elemento que cuando se haga la operación, que ya vimos que le habíamos llamado suma, incluso entre paréntesis, porque puede ser suma o puede ser alguna otra operación, pero el asunto es que cuando hacemos la operación con cualquier elemento, lo tiene que dejar igual. El neutro aditivo, esa es su característica. El otro axioma que vamos a trabajar es el axioma 4, que lo que dice es que cualquier elemento que yo tenga en B tiene que tener un elemento que le vamos a llamar menos X, o sea, si el elemento original le llamamos X, que está en B, tiene que tener el elemento menos X, tal que al hacer la operación entre estos dos, lo que me den sea el neutro. Y pues va a ser el inverso, también ya veremos cuáles son sus características. Entonces, con estos dos son los que vamos a trabajar ahorita, el neutro y el inverso aditivo. En un tercer momento y en otro video trabajaremos los otros axiomas que faltan. Como les había dicho, si tomamos como punto de partida el primer video, ahí había 5 ejemplos. Entonces, estos 5 ejemplos, ya sea que hayan cumplido la relación de cerradura o no, lo que voy a hacer es que voy a ir analizando para cada uno de ellos cuál sería el neutro o el inverso en cada caso, en caso de existir, y cuál es la propuesta. Y sobre todo aquí hay algo desde el punto de vista didáctico que es importante. Vamos a ver cuál es la lógica de la propuesta que vamos a hacer para el neutro y para el inverso. Entonces, esta parte de espacios vectoriales está dividida en 3, como les dije desde el principio, por cuestiones didácticas. Entonces, las cerraduras obedecen a una lógica. Neutros e inversos obedecen a otra lógica. Y todos los 6 axiomas que quedan tienen otra lógica que es la que ya veremos en su momento. Pero por ahora vamos a concentrarnos entonces en estos dos axiomas, el neutro y el inverso, y esos son sus respectivos enunciados. Entonces, como dije, vamos a retomar los mismos ejemplos que habíamos trabajado en el primer video. El primer ejemplo, que es el inciso A, pues es el conjunto B de parejas X, X, para todo X en los reales, con la suma y el producto por un escalar. Entonces, aquí, para considerar el axioma 3, que es el del neutro, pues lo que necesitamos aquí es exhibir quién podría ser un candidato para que cumpla con estar en B y a la vez, a la hora de hacer la operación, que en este caso es la suma, la operación con cualquier elemento, lo deje igual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, y esta es la parte importante, es tenemos que proponer a un candidato.
Entonces, la propuesta tiene que ser alguien que se encuentre dentro del conjunto B. Entonces, una posibilidad, pues es, en este caso, es que sea el 0,0. Entonces, lo más importante, bueno, tiene que cumplir dos cosas. Primero, que a quien estoy proponiendo esté dentro del conjunto, o sea, entonces en este caso las parejas, o bueno, los puntos, mi conjunto está en R2 y lo que cumple es que la primera y la segunda coordenada son iguales, ¿no? Por eso es el XX. Entonces, aquí la pregunta es, ¿este 0, 0 está en R2 y cumple con estar en B? Pues sí, porque la primera y la segunda coordenada son iguales, que es la característica de los elementos de B. Entonces, ya hice, entonces para empezar, pues ya suena que puede ser un buen candidato. La siguiente cuestión es que ahora tengo que realizar la operación de cualquier elemento genérico, lo podría llamar X1, X1. Si lo sumo con el 0, 0, coordenada a coordenada, ¿qué es lo que me da? Pues X1 más 0 es X1 y X1 más 0 es X1. Entonces lo dejo igual. Entonces sí cumple y también tiene que cumplir con la operación si se da de forma inversa. O sea, si se da de manera conmutativa. Eso quiere decir, si tomo 0, 0 y lo sumo con X1, X1, pues en este caso también veo que se cumple. Entonces, en efecto, tengo las tres condiciones. Primero, que el candidato que propuse está en B. Y segundo, una vez que ya lo tengo, pues que a la hora de hacer la operación se conserva, ¿no? Entonces, pues en este caso veo que exactamente está dentro de las condiciones y entonces con esto ya tengo el axioma 3. Entonces, quiere decir que 0, 0, que es a quien estoy proponiendo, entonces el 0, 0, pues es el neutro, porque cumplió con las condiciones. Entonces, aquí se trata, la lógica es diferente a los axiomas de cerradura. Aquí de lo que se trata es de proponer al candidato y verificar que cumple con las tres condiciones. Primero que está en B y luego que las dos operaciones se dan. Entonces, la lógica para el inverso es esta. Vamos ahora a trabajar la del inverso. Entonces, esta fue la del neutro. Entonces, también en el caso del neutro, lo que hay que hacer es proponer un candidato. Aquí lo que tengo que proponer es qué elemento a la hora de que esté en B, o sea, tiene que cumplir las condiciones, que esté en B y que a la hora de hacer la operación con cualquier elemento de B, con el elemento que le corresponde de B, me dé el neutro. Entonces, digamos, si yo tengo un genérico que es X1, X1, pues el candidato que propuesto podría ser menos X1 menos X1. Entonces, la primera pregunta, lo mismo que acabamos de ver. La primera es, ¿ese candidato que acabo de proponer está en B? Pues sí, porque su primera y su segunda coordenada son iguales y esas son las características de los elementos de B. O sea, los elementos de R2 que tienen primera y segunda coordenadas iguales. Entonces, y la otra es que si yo sumo X1 más X1 más menos X1 menos X1, a la hora de hacer la suma, X1 más menos X1 pues me da 0 y lo mismo X1 más menos X1 me da 0. Entonces cumple que el resultado de la suma pues es el inverso. Tiene que ocurrir también en ambos sentidos.
Entonces, con lo que acabo de tener aquí, pues ya sé entonces quién es el neutro y si es un elemento de... Entonces, este sería menos x1, menos x1. Este es el inverso, perdón. Entonces, el primero que teníamos era el neutro. Al neutro lo voy a denotar con un 0, con una raya arriba. No importa si son elementos de R2, si son matrices, si son funciones, o sea, el tipo de elementos que yo tenga en mi conjunto B, no importa, siempre le voy a llamar 0 con una barra arriba al neutro. Y al inverso, pues le voy a llamar tal cual menos x con una barra arriba, suponiendo que x le estoy llamando al original, perdón, el original que sería este. Entonces, si este es el original, este sería menos x. Entonces, aquí todo depende de ir proponiendo al elemento adecuado. En muchas ocasiones efectivamente va a ser el 0 en el sentido amplio, dependiendo de si estoy en R2, si estoy en R3, pero siempre tengo que garantizar que ese elemento que estoy proponiendo, primero, si es un elemento de B, y segundo, que cumple, que al hacer las operaciones, en el caso del neutro deja las cosas igual, en el caso del inverso, al hacer la operación, me da el neutro como resultado. Entonces vamos a trabajar los otros ejemplos que teníamos para inverso y neutro. El siguiente ejemplo es el conjunto de las matrices A0, 0B, con A y B números reales y también con la suma. Entonces, A y B pueden ser cualesquiera números reales. Entonces, primero, pues vamos a proponer candidato. Entonces, estando en matrices de 2 por 2 que tengan estas características, tengo que proponer a un candidato. En este caso, el candidato pues va a ser 0, 0, 0, 0. En este caso, como A y B pueden ser números reales cualesquiera, este es un número real, este es un número real, entonces cumplen sin problema y son 0 en los otros valores de la diagonal. Entonces, la primera cuestión, este posible candidato es candidato a neutro, porque vamos a tener un candidato a neutro y otro candidato a inverso. ¿Este cumple estar en B? Pues sí, ¿no? Porque cumple la estructura de los elementos de B. Entonces, ahora vamos a ver si cumple la otra parte, que es que a la hora que hago la operación con cualquier elemento genérico de B, por ejemplo, A00B, a la hora que hago la suma de matrices, me deja los elementos iguales al original. Entonces, A más 0 pues es A, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0 y B más 0 es B. Entonces, dejó las cosas exactamente iguales, por lo tanto, cumplió ya con la otra condición. Entonces, quiere decir que sí era un buen candidato para neutro. Y ahora vamos a ver la otra parte, que también de forma conmutativa se cumple. Entonces, si tengo 0, 0, 0, 0 más A0, 0B, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, 0 más A es A, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0 y 0 más B es B. Entonces, también cumplió la tercera condición. Entonces, en este caso, pues quiere decir que acabamos de encontrar al neutro y el neutro, o sea, cuando lo estamos mostrando, quiere decir que estamos exhibiendo que realmente existe. Y entonces este es el neutro, es lo que llamamos 0 bar, que era lo que les decía a nivel notación. Entonces vamos a hacer lo mismo con este ejemplo, pero ahora vamos a enfocarnos en el 4, que es el axioma 4, que es el inverso. Entonces, otra vez empezamos con un genérico. Entonces, el genérico podría ser A0, 0B, un elemento cualquiera que esté en B. Entonces, tengo que proponer
el candidato para inverso. Ahorita, bueno, los candidatos que he propuesto resulta que han sido exactamente los que dan, pero no siempre a la primera uno va a tener candidatos, sobre todo cuando las operaciones no necesariamente son inmediatas, ¿no? Entonces vamos a proponer el candidato para inverso. Entonces, el candidato para inverso lo que tiene que cumplir es que a la hora de hacer la operación, tiene que ser un elemento que está en B, pero a la hora de hacer la operación me tiene que dar el neutro. Entonces, en este caso, pues el candidato que se ocurre sería menos A, 0, 0 menos B. Entonces, otra vez, la misma pregunta que la primera es, ¿esto es un elemento de B? Pues en este caso sí, porque los elementos de B tienen cualquier número real en la diagonal principal y son 0 todos sus elementos, entonces efectivamente sí es un elemento de B. Y la otra condición es, al hacer la operación que tengo aquí en efecto da el 0, 0, pues A menos A más menos A me da 0, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, y B más menos B es 0, entonces también se cumple. Entonces quiere decir que para todo elemento que yo tenga, existe su inverso. Y a su inverso, entonces, en este caso, si esta es la forma del original, pues esta es la forma del inverso. Entonces, el elemento original, nada más, sería este. Este es X y entonces ese sería menos X. Entonces, ya tenemos cómo obtener, ya obtuvimos neutro e inverso, más allá de si habían cumplido los axiomas de cerradura, porque acuérdense que habíamos quedado que para hacer espacio vectorial hay que cumplir los 10 axiomas de cerradura. Si solamente se cumple, bueno, con que se cumplan 9 y 1 no se cumple en automático, no es espacio vectorial. Entonces, en el primero que encontremos que no se cumple, pues ya habíamos visto que no es espacio vectorial. Ahorita solo por fines didácticos, no importa si se cumplieron los axiomas de cerradura, estamos revisando también lo del neutro y lo del inverso, para que pues vean la lógica y se acostumbren a identificar cuál es la manera de encontrar neutros e inversos. Ok. Entonces vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Son elementos que están en R3. Primera coordenada puede ser cualquier número real. Segunda coordenada tiene que ser 0. Tercera coordenada tiene que ser 1. Y la operación que está definida es la suma. Entonces, si consideramos esto, pues primero vamos a ver la parte del neutro. Entonces, tenemos que hacer una propuesta para el neutro. Entonces, pero lo primero es que la propuesta tiene que estar dentro del conjunto B y tiene que ser bajo la suma. Entonces, el asunto es, tengo que proponer un elemento con 3 coordenadas que a la hora de sumarse con A, 0 y 1 me vuelva a dar A, 0 y 1, porque la suma es lo que tenemos. Entonces, aquí se ocurre que un buen candidato sería el 0, 0, 0. Entonces, este sería pues el elemento que estaría proponiendo. Pero la primera cosa que tengo que verificar es si este 0, 0, 0 está en B o no. Entonces, como les decía, la forma de los elementos de B es primera coordenada lo que sea, segunda coordenada 0, tercera coordenada 1. Y aquí, primera coordenada 0 sin problema, segunda coordenada 0 sin problema, pero el asunto es que esta tercera coordenada tendría que ser 1 para estar en B. Y entonces este elemento que estoy proponiendo, aunque sí al sumarlo con A01 me lo va a dejar igual, pues es un elemento que no está en B. Entonces, sí cumple este
este elemento, lo que les decía, con que a la hora de hacer la suma sí me la deja igual, pero si no cumple con estar en B, pues entonces quiere decir que no hay neutro aditivo. Entonces, esta es otra condición que no se cumple, otro axioma que no se cumple para el ejemplo C. Como habíamos visto, si solamente tengo que un axioma no se cumple, ya sé que no es un espacio vectorial. Entonces, ya sabemos hasta aquí que esto no es un espacio vectorial. Sin embargo, lo que por cuestiones didácticas, pues vamos a ver qué pasa con el otro axioma. Ya no sería necesario hacerlo, pero por cuestiones didácticas de una vez vamos a hacer el siguiente axioma, que es el del inverso. Entonces, aquí el inverso, pues digamos, si tomo un genérico que sería A01 en B, pues tengo que proponer. Entonces, la propuesta de inverso, como es bajo la suma, entonces la propuesta de inverso sería menos A, 0 y menos 1, porque a la hora de hacer la suma me daría el 0, 0, 0. Pero igual que en el caso anterior, resulta que menos A, 0, menos 1 no está en B. Y la razón por la que no está en B es que aquí puede ser cualquier valor, aquí tiene que ser 0, pero aquí tendría que ser 1 para estar en B. Entonces, al no cumplir con el menos 1, no está en B y por lo tanto tampoco hay inverso aditivo. Ahora vamos a hacer el inciso D. En este caso, el conjunto propuesto es similar al inciso B, que eran las matrices de 2 por 2 que tienen cualquier valor en la diagonal principal y 0 en los otros valores. A y B pueden ser cualquier número real, pero la diferencia es que aquí la operación que vamos a tomar dentro del conjunto es el producto de matrices. Entonces, esto va a variar con respecto a la propuesta del neutro y el inverso. Entonces, aquí, parte del asunto es que la propuesta del neutro tiene que ser una matriz que se encuentre dentro de B, pero que tenga como condición que a la hora de multiplicarse con la matriz original me dé exactamente ella misma. Entonces, en este caso, la propuesta no son ceros, sino que es la matriz identidad. Si hago el producto de A0 con 1, 0, pues me queda A por 1 es A, 0 por 0 es 0. Luego A0 por 0, 1 me da A por 0 es 0 y 0 por 1 es 0. Luego 0 por 1, 0 y B por 0 es 0. Y finalmente 0 por 0 es 0 y B por 1 es B. Entonces, exactamente esta matriz, que es lo que les decía que es la matriz identidad, cumple con esta condición. Ahora, el asunto es, ¿esta matriz se encuentra dentro del conjunto B? Pues podemos ver que sí, cumple con su estructura, porque tiene cualquier valor en la diagonal, que en este caso son unos, y 0 en todas las otras partes, entonces sí cumple. A la hora de hacer el producto de la matriz por el neutro me acaba dando el original, y nada más nos faltaría probar si 1, 0, 0, 1, al multiplicarlo por A0, 0B, pues vuelve a dar también la matriz original que era A0, 0B. Entonces, si multiplicamos 1, 0 por A0, pues 1 por A es A, 0 por 0 es 0. Luego 1, 0 por 0B es 1 por 0 es 0, 0 por B es 0. 0, 1 por A0 es 0 por A es 0, 1 por 0 es 0.
Luego 0, 1 por 0b, 0 por 0, 0 y 1 por b es b. Entonces, efectivamente, acaba de cumplir con las tres condiciones y entonces, en este caso, tenemos un neutro, pero un neutro que tiene condiciones diferentes. Entonces, aquí, como quedamos, al neutro le vamos a llamar el 0 con una raya arriba. Entonces, este es el neutro. Entonces, este es el neutro para ese conjunto. Y así como teníamos el neutro, tenemos ahora que hacer la propuesta del inverso. Entonces, para la propuesta del inverso, lo que tiene que ocurrir es que si yo tengo esta matriz, una matriz genérica cualquiera, tengo que proponer qué matriz tengo que poner aquí para que el resultado me dé efectivamente el neutro. Entonces, esta matriz tendría que ser una matriz que esté en el conjunto B, y el asunto es que al multiplicarla, pues tiene que darme igual. En este caso la voy a dar de forma directa. Voy a proponer 1A0, 0, 1B. No siempre las propuestas son inmediatas y ahorita voy a hablar un poco más a fondo de la propuesta de la matriz, de la inversa para esta operación. Entonces, si yo multiplico A0 por 1A sobre 0, A por 1 sobre A es 1 y 0 por 0 es 0. Entonces, efectivamente se cumple. Si multiplico A0 por 0, 1B, me da 0. Si multiplico 0B por 1, 0 me da, 0B por 1 sobre A por 0 me da 0. Y si multiplico 0B por 0, 1 entre B me da 1. Entonces esto se cumple, pero quedamos que A y B pueden ser cualesquiera números reales. Eso quiere decir que entre los números reales estaría considerado el 0 como posibilidad. Y resulta que si yo aquí pongo 1 sobre A y 1 sobre B, donde A o B sean 0, pues esto no tendría sentido. Entonces, para que esto existiera, tendría que pasar que A es diferente de 0 y B es diferente de 0. Y resulta que entonces ya esto no se cumple y puedo tener lo que se llama un contraejemplo. O sea, si yo propongo como la matriz, digamos, 0, 0, 0, 5, pues esta no tiene inversa. Y de acuerdo a lo que habíamos visto de la propuesta, eso se tendría que poder cumplir para cualquier elemento de B. Y esta que estoy tomando aquí, 0005, es un elemento de B. Entonces, con encontrar uno solo que no tenga inversa, pues entonces quiere decir que la propiedad de que exista el inverso para cada elemento de B no se cumple. Entonces, en este caso tuvimos que sí se cumplía la propiedad del neutro, sin embargo, la propiedad del inverso no, porque hay matrices que están en B para las cuales sí se cumple, matrices para las cuales no se cumple. Una cuestión que les iba a comentar, ahorita identificar que era esta matriz con esta forma, pues no era tan inmediato. Pero una cuestión que sí es importante que tomen en cuenta es que, pues por ejemplo, podríamos pensar en la matriz inversa. La matriz inversa justo cumple que al multiplicar por la matriz original me da la identidad. Y de hecho, para que una matriz diagonal como esta tenga inversa, pues lo que necesito es que el determinante no sea 0. Eso quiere decir que A por B no tiene que ser 0 y exactamente me lleva a que A tiene que ser diferente de 0 y B tiene que ser diferente de 0 para que se cumpla que la matriz inversa existe. Entonces, no solamente es como ver las características, sino que puedo encontrar con las mismas operaciones, pues, por ejemplo, los candidatos a ser matriz inversa o matriz neutra, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tendríamos. Nos falta un ejemplo con el cual vamos a terminar.
Finalmente vamos a ver si este conjunto, este nuevo conjunto es el inciso E, que tiene la forma x cuadrada x. Eso quiere decir que la primera coordenada es igual al cuadrado de la segunda coordenada, elementos de R2 que tengan esta forma. Con la suma, vamos a ver si hay el neutro y el inverso aditivo. Entonces, pues primero, como hemos hecho hasta el momento, la propuesta del neutro, como es suma, pues en este caso se ocurre que podría ser 0,0. Ahora, la primera cuestión con esto es, ¿esto cumple con la condición? ¿Que la segunda coordenada es el cuadrado de la primera? Pues sí, el cuadrado de 0 es 0, entonces sí está en B. Entonces, primera condición se cumple. Luego, lo que tengo que ver es si al sumar esto con cualquier término x cuadrado x, pues vuelve a caer dentro del mismo conjunto B. Me deja todo igual. No solo cae ahí mismo, sino me deja la operación igual, que también se cumple. También x cuadrada x más 0,0 sería x cuadrada x. Y en este caso, entonces, pues ya tenemos el neutro. El que propusimos cumplió las tres condiciones, así que funcionó bien. Entonces, ahora vamos a checar la parte del inverso. Entonces, para el inverso, lo que necesitaríamos es que si tenemos cualquier genérico, que por ejemplo podría ser x cuadrada x en B, pues tengo que proponer quién sería su inverso. Entonces, su inverso, vamos a tenerlo primero como propuesta, porque tenemos que ver que cumple con las condiciones. Entonces, la propuesta sería, por ejemplo, menos x cuadrada menos x. Porque el punto es que al sumarlo me tiene que dar el neutro. Entonces, si yo hago esto, al hacer las operaciones, lo primero que tengo que verificar es que este inverso que estoy proponiendo realmente está en B. Entonces, para verificar que está en B, pues lo que tiene que cumplir es que el cuadrado de la segunda coordenada tiene que ser la primera coordenada. Y en este caso, si tengo menos x al cuadrado, ¿cuánto me daría? Pues resulta que me daría x cuadrada. Entonces, si yo quisiera términos que estuvieran ahí, podría ser x cuadrada menos x, porque aquí sí cumple que la segunda coordenada la primera coordenada es el cuadrado de la segunda. Pero resulta que menos x cuadrada menos x no está en B. Entonces, quiere decir que no hay inverso aditivo. Entonces, en este caso tuvimos que sí había neutro, pero no inverso. Entonces, siempre tenemos que regresar al conjunto original, y algo fundamental es que se verifique que el elemento que se está proponiendo realmente está en B. Porque, por ejemplo, aquí podríamos tener un elemento interesante, pero si no está en B, pues no me sirve como posible candidato. Entonces, además de cumplir con las operaciones, por supuesto. Entonces, la lógica de lo que vimos de inversos y de neutros tiene que ver con proponer quién sería el neutro y quién sería el inverso, y ya luego probar las diferentes condiciones. Primero que lo que estamos proponiendo, el elemento que proponemos se encuentra dentro del conjunto B, y la segunda parte es verificar que a la hora de hacer la operación cumple respectivamente con la del neutro o con la del inverso, ¿no? Entonces, esto sería como el resumen. Hasta aquí, entre el primero y el segundo video, hemos visto 4 axiomas de los espacios vectoriales. Nos faltan 6 axiomas. Esos son los que trabajaremos la siguiente vez. Esos todos sí los trabajaremos en un solo paquete.